Durante el verano hay patologías que se presentan con más frecuencia. Esto sucede porque en cierto modo cambian los hábitos de alimentación y los lugares que frecuentamos debido a las vacaciones. En este espacio de Doctor en Casa, en nuestro programa, vamos a hablar sobre la salud digestiva y el aumento de las gastroenteritis en verano. Y estamos junto al doctor Ernesto Bachelet, gastroenterólogo, nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las gastroenteritis, problemas digestivos que se tienden a dar más en estas épocas de verano. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Ernesto. Bueno, muchas gracias a ti, Claudio. Aprovecho de saludarte, bueno, y desearte obviamente que este año sea mejor que el anterior, siempre son los buenos deseos. Así que, bueno, y encantado, digamos, de estar nuevamente contigo para hablarte en realidad de un tema que es súper importante en esta época. Sí, bueno, desearte también un muy feliz año a ti, que tengas un excelente año, Ernesto. Hablamos de verano, tiempos de vacaciones, ¿no? Donde también los hábitos de alimentación van cambiando, los tiempos, los horarios, incluso lo que consumimos quizás cambia de lo que consumimos habitualmente durante el año en nuestra casa. Esto sumado a otros, me imagino, hábitos o malos hábitos, ¿no es cierto?, hacen que finalmente terminemos enfermando. Queremos conocer más de este tema junto a ti, Ernesto. Bueno, para que la gente pueda entender, en realidad, cuando hablamos de gastroenteritis, hablamos de una inflamación del estómago y del intestino. Y si bien es cierto, la gastroenteritis tiene muchos síntomas, la gente lo conoce fundamentalmente por el síntoma, uno de los más importantes, que es la diarrea, y por eso que la gente también le llama colitis, digamos, a este cuadro. Bueno, la verdad es que en el verano, como tú dices, cambian muchas cosas, la gente obviamente se relaja un poquito más, cuando uno está de vacaciones suele alimentarse, digamos, en forma distinta, pero no solamente eso, sino que lo que ocurre también en el verano es que con el aumento de la temperatura, también los alimentos que nosotros consumimos muchas veces también suelen ser más delicados. Especialmente hay algunos, digamos, que nosotros comemos muchas comidas, a veces cuando estamos de vacaciones fuera de la casa, especialmente también tiene mucho que ver con alimentos como la mayonesa, que solamente por el aumento de temperatura hace que en realidad se sea un caldo de cultivo muy importante, obviamente, y los gérmenes suelen, obviamente, crecer en forma a veces desmedida, solamente por el aumento de temperatura. Por lo tanto, estos cuadros, que la mayoría son infecciosos, suelen ser más frecuentes, obviamente, en esta época. Ahora, entendiendo que existe esto, ¿no es cierto?, lo que estamos esbozando para que la gente empiece a entender por qué se empiezan a producir los problemas, entender un poquito qué pasa en el intestino, porque hablamos de una flora bacteriana, ¿no es cierto?, hablamos de la microbiota intestinal. Metámonos ahí en el intestino también para que la gente empiece a entender qué pasa. Claro. Exacto. Lo que pasa que, claro, como tú dices, Claudio, nosotros tenemos lo que la gente normalmente y todavía le sigue llamando la flora intestinal, que del punto de vista médico le llamamos la microbiota. Nosotros tenemos un gran batallón, digamos, adentro, en realidad es como un ejército, digamos, esta microflora, digamos, o microbiota, que en realidad nos protege a nosotros, ¿ya? Nos protege de muchísimas enfermedades y también contribuye a que tengamos, digamos, habitualmente un intestino sano y muchas veces otras patologías también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos este ejército y cuando ocurre una transgresión alimentaria, y especialmente cuando hay aumento de gérmenes patógenos, es decir, cuando consumimos algún alimento que está contaminado por otro tipo de gérmenes, ya sea virales o bacterianos, obviamente ese es otro ejército, un ejército malo, por así decirlo, que viene a tratar de eliminar de alguna manera este otro ejército bueno. Por lo tanto, de esta forma, este ejército malo o estas bacterias que ingresan a nuestro intestino, obviamente dañan en forma importante nuestra flora intestinal. Y por lo tanto nos dejan bastante más débiles y eso provoca este cuadro, digamos, de inflamación que da dolor, puede dar náuseas, vómito, fiebre y diarrea. Por lo tanto, hay un cambio en esta microbiota o en esta flora intestinal que por lo tanto después nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer el tratamiento, es decir, tratar de revertir justamente este proceso.
Ahora, entendiendo este hábitat, ¿no es cierto?, intestinal, esta microbiota, entrar a cuál es el rol que tienen entonces los probióticos justamente en estos procesos. Hoy día hay distintas marcas de probióticos que están, ¿no es cierto?, orientados a esto, pero sería bueno que la gente se educara más y entendiera más cuáles son las características, ¿no es cierto?, de estos probióticos y cuáles son las recomendaciones al usar estos probióticos. Exacto, mira, lo importante es que cuando uno enfoca el tratamiento de un paciente con una gastroenteritis, normalmente el tratamiento es sintomático. Uno trata los síntomas habitualmente, que son, como les decía, pueden ser antiespasmódicos para el dolor, algo para las náuseas, los vómitos. La hidratación es tremendamente importante. Muy importante, claro. Evitar que el paciente, digamos, se deshidrate. Entonces, con todo lo que dijimos de los probióticos juegan un rol importante en el tratamiento y obviamente a veces nos ayudan también con el tratamiento de algunos antibióticos, porque muchos de estos cuadros también son infecciosos y desde el punto de vista bacteriano hay que tratarlos también con antibióticos. Entonces, ¿qué pasa con los probióticos? Los probióticos se han estudiado durante muchos años. Primero hay que saber que no todos los probióticos son iguales, ¿ya? La gente a veces cree que todos los probióticos sirven para todo y la verdad es que no es así. Hay probióticos más específicos orientados a los cuadros de diarrea, hay también otros orientados a los cuadros de constipación, se pueden usar para trastornos funcionales como el colon irritable, en fin, pero para la diarrea específicamente son algunos los que tienen mejor, digamos, estudio y que funcionen mejor, digamos, como tratamiento. Por lo tanto, se ha determinado, por ejemplo, que el uso de los probióticos disminuyen todos estos síntomas que yo les contaba a veces en 1 o 2 días. Uno puede decir a veces que puede ser poco, pero créanme que en un paciente que son más lábiles, como los niños y los adultos mayores, a veces 1 o 2 días puede marcar la diferencia en tener que hospitalizarlos o no por deshidratación, en diarrea. Por lo tanto, la verdad que los probióticos juegan un rol fundamental. Lo primero, hay que saber que no todos los probióticos son iguales, que hay probióticos destinados que funcionan muy bien y hay que darlos obviamente desde el inicio y habitualmente se usan por poquitos días porque la verdad que habitualmente estos son cuadros que duran pocos días, a veces 3, 4, 5 días habitualmente es lo habitual en general que dura una gastroenteritis aguda. Por lo tanto, el concepto es ese, que existen probióticos que están estudiados fundamentalmente para diarrea y la idea es que el médico obviamente sepa indicar qué probiótico es lo que se han estudiado por estos cuadros. Sí, fíjate, es súper importante, además tú lo señalabas, siempre consultar, ¿no es cierto?, al médico. Hay cuadros que pueden partir, ¿no es cierto?, con diarreas, con vómitos, pero pueden escalar y pueden ser otro cuadro, no necesariamente una gastroenteritis. Entonces siempre consultar precozmente y sobre todo lo que tú señalabas muy bien, ¿no es cierto?, en estos grupos etarios más extremos, ¿no es cierto?, los niños menores y obviamente los adultos mayores, importantísimo como para poder llegar a tiempo, porque esta enfermedad... Porque toda la gente habla como la gastroenteritis, pero las deshidrataciones en esos segmentos etarios pueden ser de verdad muy, muy graves, muy complejas. Bueno, y realmente es importante. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos un país, digamos que es más bien semidesarrollado, no tenemos grandes problemas, digamos, de ese tipo, pero en el mundo la cantidad de niños, por ejemplo, que mueren solamente por deshidratación, por cuadros de diarrea aguda, es altísimo, especialmente en países como África, en Asia. Por lo tanto, el rol también que juegan no solamente las sales de hidratación, sino que también el uso de probióticos, también puede, digamos, jugar un rol importante acortando justamente los días de síntomas. Así que eso es súper importante lo que también tú decías. Entonces, a cuidarse en la casa, a mantener hábitos de higiene, es súper importante el lavado de manos cada vez que prepares alimentos, ¿no es cierto? El lavado bien de los alimentos que son verduras y frutas, lavarlas muy bien, elegir obviamente alimentos que sean cocidos, eso es súper importante, y así todas las recomendaciones que vamos a dar, no dejamos de darlas en el programa porque es súper importante para que usted tenga un buen descanso. Tremendamente importante, fíjate que como algo anecdótico, afortunadamente, en este tiempo de pandemia, que nos han enseñado tanto a lavarnos las manos, a tener mejor higiene, ha servido de alguna manera para poder disminuir justamente la aparición de este tipo de enfermedades.
Sí. Antes ya en esta época veíamos mucho, la verdad que igual lo seguimos viendo, pero han ido igual disminuyendo justamente por estas medidas de higiene. Y eso no hay que perderlo nunca, es decir, el lavado de manos, la manipulación de los alimentos, consumir cosas que estén refrigeradas, consumir, ojalá apenas se saquen del refrigerador en esta época. Entonces así nosotros podemos evitar justamente cuadros que sean mucho más importantes. Así es. Ernesto, muchísimas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa. Un abrazo grande y esperamos tenerlo, por supuesto, en un nuevo segmento de nuestro programa más adelante. No, muchas gracias a ti, Claudio. Bueno, y poder hablar de un tema también tan importante para toda la gente, toda la audición en general. Así que te agradezco nuevamente la invitación, Claudio. Muchas gracias. Buena jornada. Gracias. Recuerda entonces que es importante que usted prefiera alimentos cocidos, además tener una buena higiene al cocinar para evitar la contaminación cruzada, y lavarse bien las manos son hábitos que nos van a ayudar muchísimo a prevenir este tipo de problemas.